Bien, hermanos, gracias al Señor por esta preciosa mañana y siempre lo que prevalece es la palabra de Dios y por esa razón es que nosotros estamos reunidos aquí buscando en la palabra eh, la verdad que como tesoro va a enriquecer nuestra alma, ¿verdad? Así que continuamos con nuestra clase hablando sobre el tema de Israel y la iglesia y la importancia que tiene para los cristianos, la importancia que tiene para estos días entender este aspecto que la Biblia con mucha claridad habla y que lamentablemente algunas veces nosotros a la hora de interpretar podemos tener una interpretación que no se ajuste precisamente, pero en un análisis honesto, en un análisis sincero, podemos ir comprendiendo algunas verdades que están ahí solo para aquellos que la buscan, aquellos que realmente la anhelan. Y vamos a partir sobre el texto o el tema que nos quedamos en la clase anterior, que tiene que ver acerca de aquellas tres grandes leyes de la historia, leyes determinantes de la historia. Y cuando decimos leyes determinantes, precisamente tiene que ver con la disposición de Dios como soberano y nuestra actitud ante ese Dios que es nuestro soberano. Y entonces se convierte en una ley determinante cuando asumimos una posición adecuada ante esa ley que Dios estableció, y entonces a partir de ahí habrá consecuencias positivas para los que aceptan esas leyes que Dios establece, y habrá consecuencias negativas para aquellos que se oponen a estas leyes que Dios estableció. Ya vimos allí en el capítulo 12 del libro de Génesis, en capítulos 2 y 3, que hay exactamente tres leyes que determinan la posición de un cristiano referente a Dios y sus disposiciones en la historia y la actitud de los impíos frente a Dios y frente a lo que Dios ha dispuesto. Dice aquí en Génesis capítulo 12, versículo 2, dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, que en estos dos versículos hay tres leyes que le llamamos leyes determinantes, haciendo énfasis en la palabra determinante. O sea, que determina mi posición ante Dios, mi actitud frente a estas leyes. Dios, como ser soberano, determinó crear a Israel, y ante la creación de Israel, yo tengo que tener una actitud frente a Dios como soberano. Quiere decir que si yo tengo una actitud contra Israel, estoy teniendo una actitud contra Dios, porque Él lo estableció por una ley que Él determinó hacer. Entonces, las consecuencias están en el versículo 3, que está la segunda ley determinante, y el versículo, la parte primera del versículo dice: bendeciré a los que te bendijeren. Es decir, primero dice: haré de ti una nación grande. Nadie va a impedir que Dios haga lo que Él quiere. Entonces, ante lo que Dios va a hacer como soberano, yo voy a tener una actitud que va a definir de qué lado yo estoy. Si estoy del lado de Dios o estoy en el lado contrario a Dios. Eso no hay necesidad de explicarlo más, porque todos nosotros debemos ya como estudiantes de la Biblia comprender esto. Dice: bendeciré a los que te bendijeren. O sea que hay una palabra, hay una ley determinante en cuanto a la consecuencia que vendrá para aquellos que se han puesto del lado de Dios y van a bendecir a ese pueblo que Dios quiso que estuviese. Estamos entendiendo, ¿verdad? Y esta otra tercera ley, estamos haciendo un pequeño resumen, dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una combinación, ¿verdad?, de que habrá bendición por la causa que produce esa bendición,
que será aquella simiente que vendría y que a través de esa simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que tendría un efecto positivo no solo para Israel como nación, sino para todas las naciones a través de el sujetarse a esa ley determinante por la que existe Israel, que a través de Israel era quien vendría la simiente que traería bendición no solo para Israel, sino que traería bendición para todas las naciones. Por eso el evangelio es tan extraordinario. Por eso es lamentable que aún Israel, que fue la nación que existió por causa de una ley determinante de Dios, pasó de ser un instrumento de Dios a ser un pueblo bajo juicio de Dios, porque ellos no se sujetieron, ni ellos mismos comprendieron la intención de Dios al usarlo a ellos para que viniese el Mesías y a través de ese Mesías no solo bendecirlo a ellos, sino bendecir a todas las naciones. Así que es muy importante eso. Resumiendo estas tres leyes, llegamos a la conclusión que Dios estableció a Israel como una nación por su decisión soberana, que todos los que tratan de alterar esta ley van a ser destruidos ellos mismos. Eso es muy importante, esta segunda ley. Y la tercera, que el plan de Dios para bendecir al mundo, como hablamos, es a través de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es el conjunto de todos los que han nacido de nuevo, sean judíos o sean gentiles. Eso quiere decir todas las familias de la tierra. Esta es entonces la comunidad que el Señor Jesucristo lavó con su sangre, porque somos parte de la comunidad cristiana, porque Él nos salvó. Si la gente no entiende que necesita nacer de nuevo, aunque esté en una congregación, no es parte de la familia de Dios. O sea, la familia de Dios son los que han nacido de nuevo a través de la conversión, a través del arrepentimiento, a través de la vida regenerada por ser salvos, a través de Él por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros captamos estas verdades, vamos a observar adicionalmente dos consecuencias fundamentales. Entonces, la primera consecuencia es que este mundo, fuera del Evangelio, no tiene esperanza. Lo sabemos. Es una verdad muy simple para nosotros los cristianos, pero es una verdad que emana de lo que estas tres leyes están siendo presentadas por el Señor ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 12 y estos dos versículos que hemos leído, que es muy importante. Y una de las reglas de hermenéutica simple, una de las reglas de hermenéutica muy sencillas que se estudia en los niveles más básicos de la teología, enseña que tú tienes que ir a la raíz o tienes que ir al primer texto para poder entender una doctrina. Tú no puedes entender una doctrina yendo a la fase final en la que está siendo presentada, sino tú tienes que ir a la raíz, tú tienes que ir a la base, porque la base es la que te lleva en una comprensión no solo lógica, sino racional, sino correcta en cuanto a lo que esa verdad está queriendo decir. Entonces, cuando ese seguimiento no se tiene, muchas veces se distorsiona nuestro razonamiento y nuestra lógica tuerce la verdad original que está siendo presentada en un texto, que es a partir de ahí que se debe entender toda la complejidad que viene después. Bueno, eso es lo que estamos estudiando hoy. Precisamente estas tres leyes determinantes son la base, hermenéuticamente hablando, para entender todas las consecuencias que vienen después. Y una de esas consecuencias es la que acabamos de decir ahora. Esa primera consecuencia es que el mundo fuera del Evangelio no tiene esperanza. ¿Es verdad o no? Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. Es Cristo en vosotros. No hay otra esperanza, no hay otro plan que el mundo pueda tener que se compare de ninguna manera. Quiere decir que la esperanza para nosotros
viene como consecuencia de esa raíz, de ese primer tema que estudiamos, de esa ley determinante del Señor. Dios no tiene ningún plan, y si ustedes creen, me lo dicen, pero Dios no tiene ningún plan con el mundo pecador. ¿Dios hace planes con el mundo pecador? No. Quiere decir que solo Dios tiene planes con los que salen del mundo pecador. Con eso sí Dios tiene planes. Dios vino, pues esa primera ley, las leyes que estudiamos, el Señor Jesucristo vino, se estableció en Israel porque vino por esa simiente, ¿verdad? Él es la simiente que vino por esa raíz. Entonces, todo el mundo tiene la posibilidad de esa bendición si viene a Cristo. Dios no hace plan entonces con las personas inconversas. Dios propicia al mundo pecador la oportunidad de venir a Él para entonces a partir de ahí desarrollar un plan con sus vidas. O sea que Dios solo tiene planes con sus hijos para formar así parte de ese pueblo escogido. Ese es el plan. Exactamente, esa es la cuestión. O sea, que la iglesia redimida por la sangre de Cristo son aquellos que usaron correctamente su libre albedrío. O sea que Dios no priva a nadie de que use su libre albedrío, pero Dios premia a los que usan correctamente su libre albedrío. O sea que el libre albedrío es el eje fundamental que establece la posibilidad de ir hacia Dios o ir en contra de Dios. No hay otro camino. O vas hacia Dios o vas contra Dios. No hay, de ninguna manera no hay un tercer lugar. El mundo solo está esperando el juicio final. El mundo sin Dios solo le espera eso. La persona está en espera del juicio final hasta el día en que se arrepiente o sucumbe, ¿verdad? Entonces, acuérdense que hay tres juicios fundamentales. Está el juicio providencial de Dios, que es el juicio que viene como consecuencia de una violación de las leyes físicas. Y ahora el pastor, yo no me voy a poner en ese ejemplo, si ahora el pastor se sube en el techo y se tira, ¿qué le va a pasar al pastor? ¿Entiende? Se va a dar muchos golpes, no se va a tirar porque, ¿entiende? Pero eso es un juicio providencial por causa de una violación de una ley. Si yo me llevo la luz roja, ¿qué pasa? Voy a ocasionar un accidente. Me voy a matar yo, voy a matar a un inocente. Las consecuencias no las puedo medir, pero no son buenas, ¿verdad? Entonces, ese es el juicio providencial. Es por causa de una violación de una ley establecida, sobre todo las leyes que son físicas. Hay otra segunda ley, que es la ley que viene por causa de un juicio especial de Dios que puede ser sobre una persona. ¿Ustedes se acuerdan el juicio que Dios hizo sobre Ananías y Zafira? Eso fue un juicio especial, específico, porque ellos mintieron en la congregación ante Dios por causa de aquellas ofrendas que los santos estaban dándole a la iglesia. Ustedes se acuerdan de la rebelión de Coré. Ustedes recuerdan del pecado de Acán. Fue una acción específica a ellos por causa de su pecado y de su altivez. También Sodoma y Gomorra, un ejemplo, es un juicio especial de Dios. O sea que está claro en la Biblia que existe ese juicio especial, existe ese juicio providencial y está el juicio final. Entonces, las personas sin Dios, las personas en el mundo están sujetos a esos tres juicios, pero el juicio final, ¿verdad?, es el que va a traer delante de los hombres ante el juez que va a determinar la sentencia que va a venir sobre sus vidas para la eternidad. Entonces, el juicio final va a traer a todos aquellos que violaron todas las leyes determinantes de Dios. Las personas que están fuera de la familia de Dios, esas personas solo les queda el juicio final de condenación. Así nosotros tenemos que tener estas cosas muy bien en cuenta
porque para ellos no hay otra cosa. La persona que está sin Dios solo les queda o arrepentirse o sucumbir y entonces sufrir las consecuencias del juicio final. Esa es la primera consecuencia que viene de estar fuera del proyecto de Dios. Hay una segunda consecuencia que vamos a compartirle, es que Israel no es en la historia, no tiene lugar en la historia como el fin del principal proyecto de Dios. Hay una equivocación ahí. Hay muchos inclusive evangélicos que le dan un matiz o que le dan un barniz a Israel con tanta espiritualidad y con tanto misticismo, por decirlo mejor, que le ponen a Israel una bendición que realmente ellos no pueden tener ahora, ¿verdad? Porque ellos son un pueblo que viven de espalda a Dios. Ellos son un pueblo que viven en rebeldía contra Dios. O sea que, porque muchos consideran que Israel es el plan final de Dios, tienen una interpretación equivocada acerca del elemento raíz que hablamos al principio. O sea que cuando Dios llamó a Abraham, dijo que él iba a ser una nación de él, para que a través de la raíz que vendría de esa nación, o sea que ya te está diciendo que Israel es un instrumento, es un vehículo que en sí no es la bendición, sino lo que venía a través de él. Y por ser ellos un instrumento a través del cual vendría el Salvador del mundo, ellos iban a tener una distinción única en relación a las demás naciones. Estamos comprendiendo bien la idea, que por ser Israel un instrumento, Dios los bendijo. Pero la bendición en sí no estaba en Israel, sino la bendición en sí estaba en la persona que vendría a través de Israel, que bendeciría primero a Israel y después al mundo entero. Y ese punto específico es el que ni los judíos ni muchos evangélicos han entendido. Entonces, si usted nada más dice Israel, ya están mirando a ver lo que usted dice para catalogarte antisemita, para decirte que tú estás hablando mal del pueblo de Dios. Yo quiero decirle a todos ellos, si quieren estudiar la Biblia y todos los que estamos aquí, el pueblo de Dios es ¿quién? Los judíos convertidos y la gente del mundo convertida, que esos son la iglesia. Por eso es importante el tema que estamos hablando sobre Israel y la iglesia, porque hacer la distinción separada de Israel y la iglesia, nunca va a haber una convicción que pueden converger los dos, que no va a suceder si no se tiene el concepto de iglesia. Porque vino Jesucristo, que es la simiente, para ofrecer tanto a judíos como a gentiles la salvación, para ser librados del día de la ira venidera que vendrá sobre el mundo entero. Es decir, que la misma bendición para Israel va a ser para el mundo gentil. La única distinción entre ellos, ¿cuál es? Que por los judíos vino la salvación. Por los judíos vino Dios a este mundo. Y esa es la bendición a la que están ellos sujetos, no por ser una nación superior a las demás naciones, porque si no ellos mismos tendrían que reconocer que están estableciendo en el mundo una ideología racista, que se consideran superiores a los demás. Y cuando en el mundo hay una reacción contra eso, entonces son antisemitas. O sea, que ellos mismos crean una serie de confusiones que predisponen negativamente a los que están confundidos. No sé si están entendiendo la idea. Porque una persona confundida da ideas confusas y las expresa en las personas que están claras, no hay problema. Pero si usted una idea confundida la disemina entre personas que están confundidas porque no son cristianos y otros porque son cristianos y no entienden bien la Biblia, entonces va a crear una reacción contraria a ellos. Porque al principio hablamos que hay quienes consideran que Israel es el plan final, pero hay otros que consideran que ya Israel no existe en los planes de Dios. Ambas cosas están equivocadas. Nosotros sabemos
que tenemos la bendición del Señor a través de Cristo, que usó a Israel para venir a este mundo. Cristo no iba a nacer en Ur de los Caldeos. Cristo no iba a nacer en Babilonia, no iba a nacer. Iba a nacer en una ciudad. Y dice que, ¿cómo se llamó la ciudad donde nació Cristo? Belén. ¿Y cuál es el nombre o el significado de la palabra Belén? Belén significa casa del pan. ¿Cómo se llamó Cristo a sí mismo? Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por eso es que hay otros que adoran a la Virgen María y le siguen diciendo Virgen María, porque se confunden con los instrumentos. María como virgen fue un instrumento para que viniera. Es como María, vamos a decirlo así, como un tipo de Israel. En ella se concentró, en su vientre se concentró la bendición que venía al mundo entero, empezando por ella y empezando por Israel. Porque ella era una muchacha virgen pura, pero era una pecadora igual que todo el mundo. Y siguió siéndolo. Lo que pasa es que ella guardó en su corazón y Dios tuvo una bendición muy especial para ella por ser una elegida, por tener las condiciones espirituales para que ese ser maravilloso pudiera venir a este mundo. Así que yo espero que ustedes estén entendiendo esto. Por eso, Israel en sí no es el fin. El fin principal fue levantar en el mundo a un pueblo, a una comunidad global a través del Mesías que venía por ellos. Yo creo que está siendo entendida bien la idea, ¿verdad? Es decir, que el mundo iba a ser bendecido no por una nación que era el fin, sino por quien vendría a través de la nación que era el fin, que era Jesucristo. O sea, la finalidad por la cual surge Israel es para que venga Cristo. Y a través de Cristo, primero Israel iba a ser bendecido y después el mundo entero. Y así empezó. Así fue como empezó. Porque a pesar de que a Cristo no lo aceptaron los judíos, la primera iglesia fue judía. La iglesia más linda que ha habido hasta el día de hoy fue la iglesia en Jerusalén. Los judíos. Se dice, mientras que los romanos necesitaban fuerza bruta y fuerza bárbara para humillar y para masacrar y para matar a los demás, que es el principio que rige en los reinos de este mundo, Cristo evidenció que a través de la iglesia, que por el amor, que por su gracia, que por los valores y postulados que ofrece el evangelio, se podía conquistar el mundo sin tirar un tiro. Y fíjense así que el imperio romano colapsó y la iglesia siguió siendo fuerte hasta el día de hoy, a pesar de todas las apostasías, que eso podemos hablarlo después. Pero Dios tiene pueblo en el mundo. Yo tengo mucha tristeza cuando veo cristianos que lo único que hablan de la iglesia es las cosas negativas. Lo malo que está, lo malo. Y entonces se habla, somos más voceros del espíritu del anticristo que del mismo espíritu de Dios. Yo siempre digo, hay hombres de Dios, muchos en el mundo. Hay mujeres de Dios, muchos en el mundo. Dios tiene, aunque somos poquitos aquí, pero Dios tiene en el mundo un remanente. Que aún muchos que no están aquí también son remanentes de Dios. Porque no podemos jugar eso, porque Cristo es el que conoce el corazón de cada cual y la experiencia de cada cual. Por eso no nos frustramos. Por eso nos mantenemos en este camino tan especial. Así que, hermanos, Israel fue necesario porque en un mundo completamente pagano no podía nacer el Hijo de Dios, como hemos hablado. Entonces, por eso dice el Señor y establece ese pacto con Abraham. Yo haré de ti una nación grande. Y dice Pablo que los hijos de Abraham son los hijos de la fe. ¿Usted tiene fe? Yo le dije así una vez a un rabino judío. Yo le dije, oiga, usted sabe que yo descubrí algo muy interesante. Yo le dije, usted sabe que yo soy hijo de Abraham también. El hombre levantó los ojos y me miró con los ojos grandes porque ese sí era judío de nacimiento. Le dije, sí, dice la Biblia que los que son de fe son hijos de Abraham. Porque Abraham, que es el padre de la fe, fue el padre de la nación judía. Quiere decir que él existió antes de los judíos y se le llama padre de la fe. Y todos los que son de fe son hijos de Abraham.
Oye, qué bendición, tú no te gozas con eso. El hombre me dijo, bueno, sí, porque es una verdad tan simple y a la vez una verdad tan maravillosa que uno no desprecia a Israel, sino uno debe honrar a Israel como nación porque fue el instrumento. Pero el instrumento para la salvación del mundo es el mismo para la salvación de ellos. ¿Entienden o no? O sea que fuimos salvos por Cristo y ellos serán salvos por Cristo. Si no, mira cómo están, ¿verdad? Desde el año 70 hasta el día de hoy están sufriendo, no por ser judíos, están sufriendo por ser rebeldes a aquel que vino a salvarlos. Porque no es por ser judíos que ellos sufren. Sufren porque ellos han sido infieles al Señor. El día que ellos se vuelvan a Dios, no hay nadie en el mundo que los pueda mirar ni atravesado. Pero la consecuencia que tiene que ellos mismos que fueron instrumentos se pusieron del lado contrario a Dios por haber establecido a la simiente, y haber establecido un pueblo a través de la simiente. Esa actitud es la que hace que ellos no se concilien con Dios. No hay conciliación con Dios porque ellos han optado por una actitud contraria a las leyes determinantes de la historia que Dios estableció, aún en el mismo fundamento de ellos como nación. Porque con Abraham sí, esas leyes se cumplieron. Con Isaac y Jacob, esas leyes se cumplieron. Pero vea la historia de los 12 patriarcas para que ustedes vean cómo fueron. José vendido, unos tenían malos testimonios, pleiteaban con cualquiera, mentían, hacían. El nacimiento de esa nación fue turbia desde el principio. No siguieron ellos el ejemplo de sus padres. Porque cuando Isaac le contó a Jacob y a Esaú, cuando los 12 patriarcas escuchaban las historias de Jacob, de todo lo que Dios hizo con Abraham y de todas las promesas que habían en ellos, oye, era para que ellos siguieran el ejemplo de los papás. No, se fueron tras las costumbres de su época y estaban torcidos, excepto algunos de sus hijos que sí fueron fieles. Siempre, no olvidemos que hay un remanente que Dios se reserva para que a través de ese remanente, aunque muy pequeño, se pueda ir gestando en el mundo sus proyectos. ¿Entiende? Muy importante que nosotros tengamos esto. O sea que, hermanos, debemos, mire, yo le quiero invitar a buscar en sus Biblias, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 10 al 26. Y debíamos leerlo, ¿verdad? Para estar bien atentos a lo que Dios nos quiere decir. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 26. Comenzamos con el versículo 10. Hay una esperanza grande, que todo Israel será salvo. Pero Israel será parte de la iglesia, porque la iglesia es el conjunto de gentiles y judíos convertidos. Por eso es que no se llama la iglesia, no se llama Israel, sino por él. Es el único camino, la verdad y la vida. Dice, versículo 10 de Gálatas capítulo 3, porque la Biblia es la que nos tiene que hablar. Lo que pasa es que los judíos no aceptan a Pablo. Entonces, es como que alguien diga, no, el sol no existe. Y vive porque el sol lo está alumbrando. Hay que tener la cabeza confundida para no darse cuenta de eso. Saber que vivimos porque el sol alumbra y decir que no, que el sol no existe. Y el sol lo está quemando. Versículo 10, eso parece una cosa ilógica, pero así funciona la manipulación. Dice, todos los que dependen de la ley de Moisés, es decir, el sistema mosaico, o sea, que era el sistema que enseñaba como base para que se pudiera tener relaciones con Dios. A eso es lo que se refiere esa expresión. Dice, todos los que dependen de la ley de Moisés, es decir, todos los que dependen del sistema por el cual ellos podían mantenerse en relación con Dios. Dice, todos los que se apoyan en la ley para regular sus relaciones con Dios están bajo maldición. Dice ese versículo ahí, ¿o no? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las leyes escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que la maldición no está en la ley, porque la ley es buena, dice otro versículo, sino que está hablando de que es maldito porque no puede cumplir la ley. No porque la ley sea mala, la ley es la expresión de la moral de Dios, de la ética de Dios. Pero el hombre en su estado de pecado no podía cumplirla. Por eso es que insistimos que era necesaria la simiente que él vendría a cumplir esa ley, para que nosotros, bajo el mismo principio que estaba en Abraham, que era el principio de la fe, ese principio de fe iba a ser premiado con la gracia para que la persona pudiera estar insertado dentro de esa ley determinante, de esa bendición que Cristo vino a ofrecer. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 14, pastor. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Yo cuando leo la carta del apóstol Pablo a los romanos, llegué a una conclusión. Y lo resumí con una sola frase. Todo es por la fe. ¿Todo es por la fe o es todo por la fe? Porque por la ley, dice ahí, yo no sé, los adventistas, yo no sé cómo ellos pueden inventar todo tipo de argumentaciones. Tú tienes que ir a la raíz. Por eso yo le digo, hermano, si queremos ser estudiantes de la Biblia con seriedad y llegar a conclusiones coherentes con esa verdad, tenemos que aplicar ciertas reglas. Vamos al origen, donde primero se habló de la fe. Se habló de la fe. Y se habló de hombres que llegaron al cielo sin nunca haber oído la ley de Moisés. Nunca nadie se salvó por la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Nadie. Todos los que agradaron a Dios fue por la fe. Siempre la ley hacía al hombre, le restregaba en su cara, tú no sirves. No conocí que robar era malo, si la ley dice no hurtes. O sea que decía, tú no puedes dejar de robar, por eso tú no te vas a salvar. Siempre fue por la fe. Por eso era necesario todo el sistema del ritual, del altar, de las ofrendas. Todo eso era un remiendo para que tú pudieras, el sumo sacerdote una vez al año ofrecía sacrificio por él y por el pueblo, y con mucho cuidado porque fuego podía caer del cielo. Tal era que cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y humeaba aquello y dice que descendían rayos y truenos del cielo, le dijeron, no, el pueblo que le dijo, no, Moisés, vete tú. Porque se iban a calcinar, si un animal tocaba el límite, allí se chicharraba. No van a creer, no creamos nosotros que Dios que Dios es un bobo del cual tú te puedes reír, del cual yo me puedo reír. Te salva, pero te quema. Todo depende de la fe. Entonces, quiere decir que es el justo por la fe vivirá. Y tú puedes ser justo por la fe. O sea que la fe es la que te hace justo. Es un concepto que es un juego de palabras muy interesante que uno debe reflexionar en él. Entonces vamos al otro versículo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si tú vives por la ley, tú no tienes que agradecer nada a nadie. La ley no es de la fe. Por eso es que dice, el justo por la fe vivirá. O sea que la vida viene como consecuencia de la fe, no como consecuencia del cumplimiento de la ley. La ley es el sistema mosaico, ya dijimos al principio. Es el sistema que Dios estableció en el Antiguo Testamento para que Dios pudiera tolerar. ¿Saben lo que quiere decir la palabra tolerar? Se lo digo en el lenguaje de Pinal del Río. Te mastigo, pero no te trago. O sea que Dios tenía que lidiar con el pecado, pero para no fulminarlos a todos estableció un sistema ritual
en el que traían un corderito. ¿A quién representaba el corderito? A Cristo. Tal así que Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué representaba? Cuando usted hace un estudio del mobiliario del tabernáculo, todo era símbolo, puro símbolo, acerca de Cristo y de su obra. El altar donde eran sacrificados los animalitos, tenía 4 cuernos en sus 4 esquinas. Quiere decir que el sacrificio que ahí se hacía generaba beneficio para los 4 puntos cardinales, que eso representa un mensaje de un beneficio global. Decimos amén. Quiere decir que todo lo que estaba en el mobiliario representaba la obra del Cordero y sus consecuencias. Y llegabas hasta el altar, hasta el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había una cortina que solo entraba el sumo sacerdote, una vez al año, con un cascabel en el pie, porque se había un silencio, que se sabía que el sumo sacerdote estaba vivo, pues no podía pararse, porque caían en pánico la gente, tenía que caminar y que se sintiera clink, 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 clink. Si él se paraba, Dios lo mató. Y a correr aquí, liberar el perico, que no queda nadie. Pero aquel sumo sacerdote regando la sangre sobre el arca del pacto, rociando con la sangre del purísimo Cordero. Entonces cuando él abría y salía, dice que en la asamblea había regocijo, había fiesta, aquello era una cosa maravillosa. Oye, hay que ser bruto para no darse cuenta de que el sumo sacerdote, que es Cristo, que vino, que murió, dice, y dice que literalmente, el Evangelio dice, que el velo se rasgó de arriba abajo, significando que ya no era el sumo sacerdote que podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo, ya podía entrar a través del sumo sacerdote que nos convenía entrar al lugar santísimo por la fe en él y la obra que él como Cordero, una vez en la cruz, derramó su sangre para que tuviéramos acceso a Dios. El evangelio es maravilloso. Entonces, si tú sustraes esas verdades, no puedes entender lo que dice ahí. No es por guardar la ley, porque la ley mire, hermano, usted se para en el espejo por la mañana. Hay veces que yo no me miro en el espejo por la mañana. Pero usted se para en el espejo, que qué hora del día, ¿y qué es lo que tú ves ahí? Una imagen, una réplica de quién tú eres. Con tus defectos ahí que te los ves. Esa es la ley. Eneida, no vamos a decir más nada porque ya tú sabes. Pero la ley es el espejo que te dice a ti, oye, tiene canita allá en la cabeza, tienes arruguita aquí, no vamos a decir otra cosa. Que tú dices, no, rompo el cristal, porque me está diciendo la verdad. Entonces no hay, por mucho que te miren, tus defectos no se van a quitar. Se van a ver con más claridad, porque estás prestando atención a aquello que tú sabes que está feo en ti. No, tú no ves a la gente que viven con esa ansiedad por la fashion, le dicen, ¿no? Por arreglarse las cejas, arreglarse aquello, y gastan dinero, y vuelven otra vez, y que se quitan la... Oye, cuando vienes a ver, gastan más en eso que en comida. Y al final el tipo le dice, oye, vete, te transformaste tanto que ya no eres tú. ¿Tú no has visto a las artistas en la televisión? Empiezan a hacerse no sé qué cosa en la boca, después en los ojos, después en la cara, después oye, se vuelven un monstruo. Porque no pueden cambiar lo que no se puede cambiar. El único que transforma, que regenera, que te hace una nueva criatura, que va adentro, que dice el cuerpo terrenal se destruye, pero el que va adentro se va tornando hermoso. Tienes que tener fe para eso. Tú no tienes fe, no eres del pueblo. Si tú no eres de fe, tú no vas a ver, te lo vas a perder todo. Y así están los grandes en el mundo, creyendo que el dinero, que las influencias, que los beneficios, que los contactos, que todo eso, siguen demostrando que eres el feo del mundo. Que no te lo quita nadie. No hay lejía que quite eso. Ahora, pero dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Seguimos en el versículo 14.
¿De qué capítulo era? Del capítulo. Dice, vamos a leer el versículo 13 también, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¿Quién fue hecho por maldición? ¿Por qué dice que fue hecho maldición? Porque cargó el pecado sin pecar. Oiga. Es decir, es como cuando tú en un carrito de basura echas la basura, pero el carro no se ensució. Porque es un carro, que es el carro divino, que es Dios, que no se ensucia. Por eso es que es Dios. Porque carga la basura y no se ensucia. ¿Están entendiendo la idea, verdad? Es decir, que Jesucristo tiene la capacidad, por ser Dios, eso es lo que hace que nosotros estemos convencidos de que Jesucristo es Dios. Quien no tenga esa convicción está montándose en un carro más sucio que él. ¿Entendimos la idea? El carro está limpio, le puedes tirar toda la basura del mundo que no se ensucia. ¿Por qué? Porque no es humano, porque no es basura. Una basura ensucia a otra basura. Pero como Él es Dios, toda la basura que tiraste, Él la puede depositar, la puede botar y el carro sigue limpio. Por eso dice que Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, que todo fue consecuencia del pecado. Y como Él tiró en la cruz el pecado, no hay problema ninguno con eso. Es una bendición extremadamente maravillosa. A la flor del loto, así mismo es. Muy buena esa ilustración, gracias. Me acuerdo a René, ¿te acuerdas? El pastor nazareno allá que estaba en Pinar del Río. Y él predicó una vez ese mensaje muy lindo sobre la flor del loto. La flor del loto es una flor que crece en el desierto. Y habrá más polvo en otro lugar que en el desierto. Y dice que la característica de la flor del loto es que siempre está limpia. El polvo no la ensucia. Entonces nos decía, nosotros tenemos que ser como la flor del loto, que aunque estamos en un mundo cochino, en un mundo sucio, no se ensucia. Entonces es la ilustración sobre Cristo. Cristo es como la flor del loto, que vino a un mundo como el desierto, lleno de polvo, y Él se mantuvo limpio. Por eso, hermano, nosotros no debemos estar gastando mucho tiempo en estar mirando al otro, y lo que hizo el otro, lo que me dio. Si por todos ellos Cristo como loto vino a limpiarnos. Y por eso dice que ahí se hizo maldición. ¿Ves? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Maldito el que muere en una cruz. ¿Por qué? Porque allí morían todos los que cometían errores. Todos los delincuentes de alto perfil morían en una cruz. Y Él murió allí, en el lugar donde los delincuentes mayores morían. Sin embargo, la única diferencia entre ellos es que aún uno de los que estaba en la cruz dijo: quiero estar contigo, Señor, cuando venga en tu reino. No, cuando venga ya. Porque la fe hace lo imposible. Hace que el tiempo no signifique nada. Ya digo, ahora mismo estás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo. Versículo 14 dice de la manera más maravillosa. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? Clarito más que el agua. Por eso tienes que ir a la raíz. Ustedes están entendiendo, ¿verdad? Vas a la raíz, cuando tú entiendes la raíz donde está siendo dada una profecía, donde está siendo dado una ley, donde se está estableciendo un principio, ahí primero donde tienes que ir. Y dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? La de Abraham, no la del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba incluido dentro de este concepto, porque es a través de ellos. Pero dice ahí, para que alcanzase a los gentiles, dice, a fin de que, ¿por qué? Por la fe. Porque está hablando de que al principio dice, nadie se justifica por la ley. Y ahora está diciendo que Cristo, que es esa vacía, que esa flor del otro, que es ese carrito que le echa basura y no se ensucia, por la fe en Él, entonces es que tú tienes ese beneficio
porque a eso fue lo que creyó Abraham. Podemos decir amén. Eso fue lo que creyó Abraham. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa. La fe nuestra en un Cristo que ya vimos que murió hace 2000 años. Es la misma fe que tuvo Abraham 2000 años antes en pensar de que Cristo venía. Esa misma fe hace posible que tanto Abraham como nosotros tengamos el mismo beneficio por haber estado del lado de Dios y haber estado de acuerdo con Dios en todas las leyes determinantes que Él estableció. Que Dios, amados hermanos, nos ayude, ¿verdad?, a entender esto. Dice, para terminar y leer esta porción tan preciosa, y aquí vamos a terminar. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto espérate un momentico. Vamos a leer el versículo 8, un momentico ahí, para que ustedes vean que el versículo 14 tiene mucho que ver, porque lo tenía anotado en la Biblia, no aquí lo dice, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, mire qué interesante, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? Buena nueva, ¿qué significa? Evangelio. Buena nueva significa evangelio. Las buenas noticias de que por la fe, Abraham, que tú has tenido, vas a recibir una bendición. Igualitico va a ser todos tus descendientes, sean judíos o no sean judíos. Qué lindo, ¿verdad? Dice, por eso es que dice, en ti serán benditas. ¿Por qué? Por la fe. Vamos a ser benditas todas las naciones por la fe, incluyendo tus hijos, incluyendo a los gentiles. Entonces, para finalizar, dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nada lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién? Y a su simiente. No dice, y a las simientes. Ahora, si tú quieres ignorar esta verdad y decir que Pablo era un judío apóstata y que un judío que no, si a mí no me cuesta entender, no me es difícil entender de que los judíos digan que Pablo era un judío apóstata, cuando esos mismos judíos que dicen que Pablo era apóstata crucificaron a Cristo. Ya Cristo, que era el árbol verde, le hicieron esto. Cristo dijo, ¿qué no harán con la rama? ¿Entiendes? Si él, que es el tronco, lo llevaron a una cruz, hermanos, no nos preocupemos, que la rama, el diablo viene con el machete. Pero aquí dice, no a las simientes, como si hablase de muchos. O sea, que está hablando clarito que no a la nación judía, sino está hablando de aquel que vendría a través de los judíos. ¿Comprendemos la idea? Sino de uno. Y a tu simiente, la cual es más claro, no puede ser. Si tú desacreditas a Pablo, tú no vas a ser cristiano nunca. Porque Pablo te está hablando la verdad. Judío, porque eres tan duro de corazón, tan cabezón, tan endemoniado, de no querer aceptar esto para no compartir tu gloria por ser judío. Tu manera obstinada de sentirte judío te ahoga tú mismo. Compraste soga para tu cuello. Porque sí, dice ahí, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después. Fíjate cuánto tiempo el pacto ya había sido hecho. Dice, no lo abroga para impedir la promesa, para invalidar la promesa. Es decir, que el pacto que vino, escucharon eso, hermano, hay que razonarlo. El pacto que vino 430 años por el pacto de la ley, no invalida el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces tú no puedes usar ni como judío ni como gentil el pacto sobre la ley de Moisés para darle más vigencia que al pacto que Dios hizo con Abraham por la fe. Porque el pacto que prevalece es el de la fe.
Simplemente la ley fue un ayo, también dice ahí, fue un instructor para darte cuenta que necesitas la fe. Y ellos lo hacen todo al revés, son más brutos que canutos. O sea que la ley fue dada para mostrarte a ti el camino de la fe. Porque a través de ese sistema de leyes era que tú podías observar que no era el corderito el que te iba a resolver el problema, sino que iba a venir el Cordero de Dios. No era un sistema ritual, sino que era Dios muriendo en una cruz por todos. Y para terminar, el versículo dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Quiere decir que la ley fue dada sobre la base de la fe. Es un plan perfecto de Dios. El hombre fue y los judíos fueron los que no lo entendieron. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Para vaya masticadito en la boca para que lo entienda. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que la promesa era Cristo y el beneficio de la promesa era por la fe. Entonces, la ley y el sistema mosaico era para mostrarte precisamente que ese era el camino a seguir. Que Dios le bendiga y bueno, continuamos en el próximo tiempo. Que el Señor